Cordial saludo, mi nombre es Juan Pablo Lozano Ante, tengo 19 años de edad y estoy cursando psicología quinto semestre. Bueno, en esta ocasión lo que venimos a hacer es a debatir o a exponer el punto de vista mío de acuerdo a los textos leídos anteriormente en esta materia de psicología social. Entonces me veo en la tarea de presentar cuál es mi punto de vista de acuerdo a la lectura que dice, eh, titulada El papel del psicólogo social en la realidad contemporánea colombiana. Entonces, posterior a esto, pasamos a la explicación o al punto de vista referente a esta lectura realizada. El papel del psicólogo social en la realidad contemporánea colombiana. Ok, mi punto de vista frente a esta lectura o frente a este apartado viene a ser como reflexión y a entender que el psicólogo como tal es una herramienta o es una base, ¿cierto? Es el puente entre la situación real y la situación futura que puede o que podemos llegar a vivir o a proponer. ¿A qué quiero llegar con esto? Bueno, el psicólogo, como bien entendemos, es el encargado de estudiar el comportamiento del ser humano y entender por qué su conducta y el por qué, de dónde surge esta conducta y por qué surge. Entonces, para poder entender esto, debemos entender primero la historia eh, y cómo la sociedad viene a cambiar de acuerdo a la historia y de acuerdo a lo que sucede en esta misma. Cuando hablamos de sociedad o cuando hablamos de comunidad, cuando hablamos de psicología social, estamos hablando de cierto grupo, cierta cantidad de personas, las cuales se ven inmersas en ciertas problemáticas, las cuales vienen de acuerdo a una violencia, desplazamiento forzoso, entre otras. Entonces, ¿a qué llegamos con esto? Llegamos a que las problemáticas que se ven inmersas en las sociedades y cómo el psicólogo las afronta, primero deben de ser estudiadas de acuerdo a la historia y cómo llegan estas problemáticas. Para entenderme mejor, para explicarme mejor, eh, hacemos referencia a la forma en la que la historia cambia a la sociedad y la historia y los contemporáneos, ¿o cierto? O los momentos en que la historia se, se puede decir se sumerge en las relaciones que empiezan a ocurrir y en las situaciones y conexiones que empiezan a tener los que están afectados por estas mismas situaciones. Entonces, primero debemos entender la historia. Primero tenemos que entender cómo y por qué llegó cierto este modo de violencia o esta situación puede ser traumática también, la cual simplemente no permite que la situación o que las personas inmersas en la situación avancen. Entonces, consideraría yo que la historia es mucho más importante que el trabajo que se quiere realizar. Entonces primero tenemos que entender cómo llegaron estas situaciones a ocurrir, ¿cierto? ¿Qué piensan las personas, obviamente? ¿Por qué su conducta viene a ser así? De acuerdo a su percepción, de acuerdo a todo lo que ven, escuchan, eh, todo lo que sienten y cómo esto afecta ya el comportamiento de la persona y cómo estas personas pueden llegar a tener ciertas repercusiones en la sociedad y cómo la sociedad lo rechaza o por el contrario les da una mano. Entonces, la historia colombiana viene a tender o tiende a ser un poco violenta, la cual, ¿cierto? Manejamos un poco de la fuerza al momento de tener relaciones o generar estas relaciones interpersonales o las cuales son sociales. Entonces, marcan de por sí a cierta parte de la sociedad o de la población. Entonces creería yo que la propuesta ahorita es darle al psicólogo toda la historia, darle las vertientes, las capacidades, las ramas, las formas de poder investigar e indagar sobre cómo la historia afectó a la sociedad para poder así entender
una sociedad mejor o en pro de esta mejora. Por último, también me gustaría añadir que la constitución colombiana o como estamos constituidos como personas viene a ser una mezcla de muchas otras culturas o, ¿cierto? O regiones también. Entonces esto influye también mucho en el comportamiento de quiénes somos y cómo nos comportamos. Para dar por finalizado, entonces tenemos que entender que el psicólogo está haciendo su trabajo al mayor alcance y obviamente también necesita de ciertas labores sociales y habilidades sociales para poder ingresar en la sociedad. Y eso es todo, muchas gracias. Recordar que mi nombre es Juan Pablo Lozano Ante y tengo 19 años cursando el quinto semestre de psicología. Trabajo para psicología social. Muchas gracias.